Bueno, os voy a dejar una reflexión que yo quiero que consideréis y que creo que nos puede servir para también considerar nuestras vidas y considerar el propósito al cual el Señor nos ha llamado. Estoy empeñado en rescatar personajes de las Escrituras. Hace poco hablé de Jonás. Y creo que cada personaje histórico, porque es historia de las Escrituras, nos enseñan verdaderas lecciones. Primero, porque nos damos cuenta de la naturaleza caída del ser humano. Y te identificas con esa realidad. Y lo bueno que tiene la palabra de Dios es que cuando tiene que hablar de un personaje de la Biblia con sus defectos y virtudes, lo hace. Lo hace con David, lo hace con Salomón y lo hace con... No hay, como se suele decir, pelos en la lengua, sino que cuando habla de ese personaje. Pero cuando consideramos el personaje que traigo en esta mañana, que es la vida de José, algunas verdades sobre la vida de José, yo decía, bueno, estoy mirando a José y para mí es tipo de la figura de Cristo. Es lo que ha leído Elena al principio. Se hizo siervo, pero Dios lo exaltó, lo puso a la altura por debajo de Faraón. No había otro mayor en el reino que José. Pero ¿sabéis qué? Que siempre José tuvo una actitud de siervo. Y Dios estaba con José. Y eso es muy importante. Y mirad, dice así las Escrituras, para no leer mucho, para no extenderme mucho, porque yo creo que conocemos la vida de este hombre de Dios. Pero en la medida que la rescatamos, le damos la oportunidad a José de presentarse y decir, aquí estoy, hermano, aquí estoy, esta es mi vida, así he sido yo. Y te sientes identificado con esas verdades de la palabra de Dios. Y no solamente, sino que te inspira para ser mejor, porque en definitiva es palabra de Dios. Y dices, es que yo ya me la conozco, bien, pero es bueno refrescar la memoria, es bueno incidir en las verdades de Dios, es bueno tenerlas presentes, es bueno leérselas a nuestros hijos. Nosotros así lo hicimos desde pequeñitos con la palabra de Dios para que tuvieran conciencia de la realidad de lo que es el reino de Dios, del propósito de Dios. Y dice así, Génesis 39, 1-3, llevado pues José a Egipto, Potifar, un egipcio oficial del faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas, que lo habían llevado allá. Pero el Señor estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio su amo. Y vio su amo que el Señor estaba con él, que Dios lo hacía prosperar en todas sus empresas. Amén. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra y pido que me des, Señor, la sencillez, la naturalidad de todas estas verdades para compartirlas y que abran nuestros espíritus en esta mañana y que tú añadas con tu gracia a este siervo inútil, Señor, lo que tú tengas para nosotros en esta hora. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Felicidades, Gloria, como ha dicho Elena. Bueno, es muy complicado cuando pensamos en la vida de José. Para mí es complicado, os lo digo de verdad. Imaginarnos, sobre todo en una sociedad que vivimos que se le llama del bienestar, ¿vale? Vivimos en una sociedad que, oye, que se vive bien, que no nos falta de nada, que vamos marchando, que las cosas son... pero que vamos saliendo. Sin embargo, cuando pensamos en la vida de José, la magnitud de la calamidad que le visitó a él personalmente como persona al ser vendido por sus hermanos, nos damos cuenta que fue algo muy trágico, algo muy, muy dramático. Si leemos estos versículos, el relato ocupa unos pocos versos de la Biblia, pero las consecuencias que sufrió José fueron devastadoras. Y tenemos que hacer un ejercicio de imaginación porque normalmente no pasamos por estas situaciones, pero las consecuencias fueron devastadoras ante la traición que llevaron a cabo sus hermanos.
De todas maneras, es claro que el golpe que recibió, seguro que afectó en lo más profundo del corazón. Seguro. Ponte en el lugar de José en esta mañana. Que te sientas traicionado de la forma y de la manera en la cual José se sintió traicionado. Y en realidad no podía ser de otra forma, porque si seguimos el relato de las Escrituras, en el lazo de unas pocas semanas, lo perdió todo. Primero, su libertad al ser echado en un pozo. Luego, su dignidad, algo que caracteriza a las personas, que cuando se pierde eres como un trapo, Y eso lo perdió. Cuando fue vendido simplemente por unas pocas monedas de plata, alrededor de unas 20 monedas de plata. Al ser puesto en cadena, y estoy haciendo un relato para resumirlo, para no extenderme mucho, perdió también su futuro, perdió la posibilidad de escoger los caminos para transitar en la vida, para ser un proyecto de vida. Y cuando llegó a Egipto también perdió su cultura, el idioma y a su familia. ¿Por qué? Porque fue comprado por Potifar como un esclavo y perdió lo que era su identidad familiar, su pertenencia familiar. Y ahora yo me hago una pregunta. ¿Quién podría sobreponerse a semejante catástrofe? Y tenemos que hacer un ejercicio serio de esta realidad. ¿Cómo no hundirse en el pozo más hondo de la amargura y de la depresión, almacenando en su corazón el odio, el rencor y el resentimiento hacia sus hermanos? Y es verdad que vemos personas así con estas connotaciones. Personas que han sido traicionadas por su esposo, por su esposa, o por unos amigos, o por alguien en el cual tenía confianza y ahora se da cuenta que es como si le hubieran dado una puñalada. Y esas personas se quedan en ese tiempo y en ese momento y en ese espacio y no logran superarlo. Y hemos visto así, cuando han perdido a un hijo trágicamente de una manera dramática y se quedan así. ¿Cuántas personas se encuentran así? Podemos pensarlo. En amargura, en depresión, en resentimiento. Sin embargo, cuando leemos el texto, encontramos, fijaros qué contradicción, encontramos a un José que es próspero, porque llegó, dice, quien llegó a ser un hombre próspero. Hay como una especie de contradicción. Su prosperidad, si leemos a continuación, fue producto del respaldo, la compañía, la presencia del Señor en su vida. Hay un texto que resalta, hay una frase que resalta: Dios estaba con José. Y eso es muy importante, hermano. A pesar de las circunstancias de la vida, que sepamos que Dios nos respalda, que Dios está con nosotros, que sé que estoy pasando por una situación difícil, complicada, dolorosa, pero sé que el Señor es mi pastor, que nada me faltará, que Él me va a guiar por la senda de justicia, que me llevará aún por ese valle de sombra y de muerte. Y José tenía esto. Sabemos muy bien que el Señor no bendice, por otra parte, a aquellos que albergan en su alma pensamientos de odio, de rencor o de venganza, que es lo que podría haberle ocurrido a José. Por eso dice el Salmo 15, 1, 3, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad, dice la palabra del Señor, el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su vecino. De manera sorprendente, parece que a pesar de los reveses de la vida, José logró sobreponerse. Y esto me gusta. No se quedó estancado allí en el resentimiento, no se quedó estancado en el odio a los hermanos. Y esta creo que tiene que ser una de las características que distingue al Hijo de Dios. Pero sobre todo al Hijo de Dios que tiene su mirada puesta en el Señor, en el autor y consumador de nuestra fe. Y José era así. Como hijos de Dios, hermanos, no estamos libres de dificultades. Yo cuando escucho a la gente que todo,
victoria, pues digo, pues mi vida no es así. Mi vida no es así. Hay momentos de dificultad, hay momentos más dramáticos, hay momentos más tristes, pero lo importante es que el Señor está con nosotros. Como hijos de Dios, como estaba diciendo, no estamos libres de estas realidades, de contratiempos, de dolores, pero no debemos de permitir que determinen el control sobre nuestra vida. Como indica el autor del libro Mi experiencia con Dios, los verdaderos hijos de Dios no son aquellas personas que están libres de la adversidad, sino aquellas que logran superar con la ayuda del Señor los escollos de la vida. Amén. La historia está repleta, y si leemos la Escritura, está repleta de creyentes que usaron sus experiencias personales de fracaso y angustia para avanzar hacia cosas mayores. Y José fue uno de ellos. Fueron como escalones sobre los cuales construyeron las victorias en el Señor. Alguien decía también, y era anónimo, un error es un acontecimiento cuyo pleno beneficio aún no hemos podido cosechar. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no lo dará? ¿Cómo no nos dará con Él juntamente todas las cosas? Lo importante es que no nos quedemos en el problema, en la situación, sino que miremos a las preciosas y grandísimas promesas que el Señor nos ha dado para que podamos cumplir en Él el propósito en nuestras vidas. Y el Señor responde a eso, porque eso es fe. Y José la tenía la fe y la confianza puesto en su Señor. Y a pesar de las circunstancias, ellas no fueron un impedimento para que Él cumpliera el propósito de Dios en medio de la adversidad. Yo creo que con José se cometió una gran injusticia, un error por parte de sus hermanos de una magnitud impresionante, figuraros. Pero no estaba todo dicho, porque Dios estaba con José, y eso es lo importante. Posiblemente diga, como yo también me dije, este mensaje no es para mí, yo no soy ese tipo de persona. Aunque lo anhelo, hermano, lo anhelo, lo deseo de ser mejor para el Señor, para bendecir a mi comunidad, para bendecir a mis hermanos, para bendecir a esta sociedad caída por causa del pecado, donde entendemos que Dios te ha puesto no solamente para venir y ocupar un sitio que es importante, sino para que seas de bendición en tu comunidad. Y posiblemente digas, pues esto no es para mí, pero yo te digo, este mensaje es del Señor y es para todos nosotros, porque Él quiere usarte como un agente de influencia, para que seamos luz y sal, que son los principales agentes de influencia. Quizás no tengamos un ministerio relevante, quizás no tengamos un liderazgo frente a un equipo, pero como hijos de Dios tenemos la oportunidad, ahí donde está, de influenciar a otros en la iglesia, en la familia, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro vecindario. Sí, hermano, muchas veces, como me dijo una hermana, es que yo todavía no tengo un ministerio. Y como no tengo un ministerio, digo, ¿y qué? Pero eres un testigo. Y si te agarras al Señor y buscas del Señor, no necesitas más, porque su gracia es suficiente para que en medio de esa situación tú puedas ser un agente de influencia, para que puedas ser luz y sal en medio de esta generación. Y eso no depende de lo que es el consejo pastoral ni del grupo de liderazgo. Eso somos llamados todos como hijos de Dios. De hecho, hermanos, yo me asombro muchas veces de hermanos sencillos, sin mucha elocuencia, pero con una fe en su Señor, algo precioso. Y veo cómo son instrumentos útiles y cómo Dios los usa, los bendice. Y en ese sentido Dios, como se suele decir, no tiene nietos, porque su propósito es bendecir. Y si tú y yo nos disponemos en ese sentido, tú eres un agente de influencia, tú eres luz, tú eres sal para bendecir a tu comunidad, para bendecir a tu familia, para bendecir a tus trabajadores, para bendecir a tu vecindario. Y eso era José. José vivía su vida, vivió el proceso de su vida. No iba a la iglesia, fue llevado a una tierra extraña
fue quitado de su familia. Sin embargo, Dios estaba con José. Amén, hermanos. Y esto es muy importante. Y quiero, como hacía aquí una pregunta, por lo tanto, vamos a reflexionar a través de la vida de José en las características de un verdadero hijo de Dios para poder ser influencia. Y lo primero que yo veo en José es su obediencia. Queridos hermanos, sí, su obediencia. Hay unos versículos, concretamente en Génesis 37, 13, que me gustaría que leyerais conmigo, donde Jacob llama a José para que vaya y visite a sus hermanos. Sus hermanos habían cogido el ganado, se habían ido a la región de Siquem y allí estaban organizando lo que era el ganado, porque era tiempo de aguas y era tiempo donde había abundante pasto. Entonces ese ganado no eran 4 o 5 cabras, eran, como se suele decir, piaras de ovejas grandísimas y tenían que recorrer extensiones de terreno para alimentarla. Y ahora va Jacob y le dice a José: mira, llégate a Siquem y te voy a enviar a tus hermanos para que los visites a ver cómo van, a ver si tienen necesidad de algo. Y me encanta la respuesta de José. Y le dice a su padre: heme aquí. Me encanta la obediencia, la disposición. Es verdad que su padre le pidió que fuera para ver cómo estaban. Y él sabía que sus hermanos no lo miraban bien. Es más, sus hermanos lo odiaban, no lo miraban con buenos ojos. ¿Por qué? Porque era el favorito de su padre. Le habían hecho una túnica preciosa de colores y eso expresaba ese favoritismo hacia ese hijo. Y luego tuvo allí 2 sueños, uno de unos manojos de gavilla, donde él estaba en el centro y los demás se inclinaban. Y luego, para colmo, otro sueño todavía mucho mayor, donde les hacía ver a sus padres y a sus hermanos que el sol, la luna y 11 estrellas se rodeaban alrededor y se inclinaban. Y los hermanos dice que le aborrecían de tal manera que incluso habían pensado en quitarlo de en medio. Sin embargo, José muestra esa disposición a obedecer a su padre y va allí en busca de su hermano a Siquem. Y yo en este sentido pensaba lo importante que es la obediencia. La importante que es la obediencia de los jóvenes para con sus padres. Porque se debe obediencia en este aspecto. No sé si hay aquí muchos jóvenes, pero hoy en día nuestra generación se está decayendo por falta de respeto y de honra, y valen cualquier expresión para los padres. Y eso no está bien. Y José demuestra aquí esa realidad. Mirad, mi padre tiene ya 90 años. Yo acabo de cumplir 61. Pero cuando mi padre me habla, y no es algo obligatorio ni algo a ver que me dice, cuando mi padre me habla yo lo escucho. Porque mi padre merece honra. Mi padre merece respeto, porque así lo demanda la palabra del Señor. Por eso dice la Escritura: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Yo oigo expresiones como: mi viejo. No, señor. No, señor. Eso es expresión de una generación en decadencia. Y nos debemos, mientras nuestros padres vivan, les debemos honra y les debemos respeto. No como algo obligatorio, no como un mandamiento. Pues mi padre me habla y lo escucho. Luego tendré que tomar las determinaciones que determine. Pero lo escucho y lo honro. Procuro honrarlo, procuro atenderlo a él y a ella. Porque son mis padres, son los padres que Dios me ha dado. Bueno, es que no son creyentes. ¿Y qué? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que se han equivocado en la vida? Pues sí, se han podido equivocar de una manera o de otra, pero son tus padres. Y en ese sentido no tenemos que mirar las equivocaciones, sino lo que nos demanda el Señor. Y el Señor nos demanda que los honremos, que los obedezcamos, que los consideremos, que los atendamos. Y eso es algo importante que el creyente delante de Dios debe de tener en cuenta. Y José lo tenía, y eso agradaba a Dios. La falta de obediencia, el respeto, la honra a las personas mayores. Yo recuerdo que una persona mayor me llamaba la atención
Y yo me iba para mi casa y me iba considerando. Y hoy yo veo a algunos jóvenes que le tienen una falta de respeto a los mayores, a las personas con canas, que son propias de una generación que no respeta esos valores tan importantes como son las personas mayores. Que sabemos que ahora, durante esta pandemia, han muerto tantos, han fallecido tantos, y algunas veces en condiciones lamentables. Pero ¿sabéis una cosa? Son los que han levantado nuestro país, con sus defectos y con sus virtudes, pero han vivido una posguerra. Y eso el Señor lo considera, no vayamos a pensar que no, hermanos. Y han vivido necesidades con 8 y 9 hermanos, y han vivido situaciones lamentables. Y sin embargo han luchado. Y hoy tú y yo y muchos de los jóvenes que alardean egoístamente no los tienen en cuenta. Y eso no está bien delante de Dios. Afortunadamente muchos otros sí, y damos gracias a Dios por ello. No vamos a meter a todos en el mismo saco, no puede ser. Pero tenemos que tener cuidado con nuestras expresiones, con acciones de menosprecio, y tener en cuenta que para Dios esto es importante. Como dice también, delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás. Lo que quiere decir que está interrelacionado. Si no respetas a tu padre que aún está en vida, ¿cómo puedes decir que tienes temor de Dios? Imposible. Eso es imposible, porque una cosa va relacionada con la otra. Por tanto, la obediencia de José me gusta. Él podía haber dicho, no, papá, que yo sé lo que va a ocurrir, o me temo que... No. Allí, heme aquí, mostrando su disposición y su obediencia. Cuando nuestra hermana Gloria el otro día compartía acerca de su relación con su padre, digo, amén. Amén, hasta el último día de su vida ha estado ahí, al lado de su papá, y lo ha llevado aquí, lo ha llevado ahí. Y su padre se habrá ido con esa satisfacción de tener a una persona amada a su lado, que la ha respetado hasta los últimos días de su vida. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y esa era la actitud de José, por eso me gusta. Es muy significativa esa actitud, que es el segundo punto, que mantuvo a pesar de las circunstancias que vivió. Cuando fue vendido como esclavo, cuando fue comprado por Potifar, José determinó servir. Y no solamente servir como a regañadientes, aquí estoy porque me han traído, sino que procuró hacerlo bien en la casa de su amo. Y dice la palabra de Dios que Dios estaba con él, y lo repite una y otra vez. Dice, y lo prosperaba. El resultado fue que Potifar puso todo en las manos de José, pues se dio cuenta de que Dios estaba con él. Algo había especial en aquel joven. Algo había en sus palabras, en sus maneras, en su forma de contestar, que aquel capitán diría, es que este muchacho no es igual, es que tiene algo, es que tiene una gracia, es que tiene una manera de contestar, es que tiene una manera de obrar que es diferente. Y puso todo en sus manos, pues se dio cuenta que Dios estaba con él. Cuando fue encarcelado injustamente por causa de la mujer de Potifar, ¿recordáis? Seguro que la tristeza y el desánimo vinieron a su vida, seguro. Pero no se dejó controlar por las circunstancias, no se dejó controlar por las emociones, por los sentimientos de aquella injusticia tan grande, sino todo lo contrario. Le dio la vuelta a la situación e hizo lo mejor, porque el Señor, quedaros con esta frase, estaba con José. El Señor estaba con él. ¿Te has parado a pensar esta realidad en tu día a día? Porque esto es precioso. En tu casa, en la cocina, en tus estudios, en tu trabajo. ¿Y no te conmueve el saber que eres único para Dios y que Dios está contigo? Si realmente está contigo, si realmente tienes esa conciencia, esa realidad de que Dios está contigo en tu trabajo, en lo que hago, en el arreglo de esto. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios quiere bendecirte, porque Dios quiere usarte. Y eso le da significado a nuestras vidas, le da propósito a nuestras vidas, porque lo que hace, sea un plato de comida
o sea un examen, o sea un tornillo, o sea lo que sea, es para la gloria de Dios. Y José tenía esa conciencia, esa realidad en su vida. Y no solamente ahí en la cárcel, que vivió una buena temporada. Y allí el capitán de aquella guardia notó lo mismo, que había algo especial en la vida de José, y le puso a cargo de toda la cárcel. Pero luego llegó a gobernador por causa de aquel sueño que reveló aquel copero y aquel panadero. Recordamos la historia, seguro, no hace falta que añada mucho más. Al copero fue levantado nuevamente a su lugar junto al faraón. ¿Y recordáis lo que le ocurrió al panadero? Que fue ajusticiado. Sin embargo, aquello fue como un escalón más en el proceso de la vida de José, y llegó a ser gobernador de todo Egipto. Sin embargo, no le cambió la vida, no se hicieron grandes festines. ¿Sabéis lo que hizo José? Que salió a recorrer toda la tierra de Egipto. ¿Sabéis por qué? Porque tenía un espíritu responsable. José era fiel. Y si aprendemos a ser fieles a Dios en lo poco, en lo mucho el Señor nos pondrá. José fue siervo. José aprendió a servir en las pocas, en lo que Dios le puso en su mano, y Dios lo elevó a gobernador. Mostró la misma fidelidad cuando estaba en la celda de la cárcel que cuando fue elevado para gobernar. Y es como dice Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho será fiel. Y el que en lo poco es injusto, también en lo más será también injusto. Pero es que José tenía una actitud de siervo, y eso es lo más importante. Y no la perdió durante su vida. Cuando estaba en la cárcel, cuando estaba allí en el pozo, cuando fue vendido, cuando sufrió aquella injusticia tan grande, y cuando fue elevado a gobernador, él entendió y tenía asumida esta actitud de siervo que le capacitó para seguir adelante en otras empresas que el Señor le fue imponiendo. Y es como ese versículo que dice: cuando hagáis todo lo que habéis hecho, decir siervos inútiles somos. ¿Por qué? Porque él sentía que debía obediencia al Señor, y sentía que su actitud de siervo era la idónea en aquella situación, y Dios lo fue prosperando. Y otro tercer punto es su pureza. Me llama la atención la pureza de nuestro hermano José. Una de las cosas que más me atrae de él es su santidad, su pureza moral. Después de ser comprado por el jefe de la guardia, por Potifar, sabéis que José fue tentado por la esposa de su amo, y ella le dijo: aconteció después de todo esto que la mujer de su amo puso los ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Y esta tentación fue algo muy fuerte. Hay que estar en los zapatos de José para entender esta realidad. Primero, por la fuente de la tentación, una mujer que sería de alto rango, seguramente, porque entre los egipcios normalmente se casaban gente del mismo rango, de la misma estatura social. Y la fuente de la tentación seguro que atravesó por ver la situación en la cual él estaba viviendo, y lo que tenía enfrente y lo que se le mostraba a través de aquella situación, que seguro que era de una mujer hermosa. Y José, que era un joven que con su edad, seguro, vamos a ser sinceros, desarrollaba todos los apetitos carnales de una persona que está en plenitud. Pero no solamente esto, sino la repetición, la insistencia, que fue constante el acoso a José. Y yo creo que para José tuvo que ser muy difícil decir no. Muchos hombres pueden rehusar decir no la primera vez, o como mucho la segunda. Pero la tercera creo que es difícil, y José se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque en estas situaciones se racionaliza mucho lo que es la tentación, y fácilmente puedes razonar. Bueno, pues estoy lejos de mi casa, estoy en el exilio, además soy un esclavo y ella me está dando una orden. ¿Por qué no vivir un momento de placer? ¿Por qué no?
Sin embargo, fijaros la respuesta de José al pecado. Porque es la respuesta de José al pecado, no es el hecho de la mujer y todas las circunstancias, sino al pecado. Y él era sensible. ¿Por qué? Porque José era una persona espiritual y es muy importante esto. Porque si nos movemos en la carne, fácilmente vamos a racionalizar. Pues ¿por qué no? ¿Por qué no? En un momento determinado. Sin embargo, la respuesta de él fue, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo lo haría? Porque José sabía que faltaría contra Potifar. Era muy consciente, porque como estaba diciendo, era una persona espiritual y entendía la vida del Espíritu. Y no solamente entendía de la vida del Espíritu, sino que tenía un conocimiento claro y consciente de que Dios estaba con él. Y él sabía que eso iba a faltar contra Potifar, contra su amo. Y no solamente contra su amo, sino contra la esposa de su amo, que no dejaba de acosarlo continuamente. José sabía que pecaría contra su conciencia y sus principios, pero el dolor más grande que le producía a José es que sabía que iba a pecar contra Dios. Y esto es muy importante, hermanos, para nosotros como creyentes, mantener nuestra vida de santidad, de poner nuestros ojos donde tenemos que ponerlos. Yo algunas veces escucho historias en la tienda con personas, con unos y con otros, y me dicen, bueno, pues, no, sabéis ya lo que es. Y yo soy rotundo en ese sentido. Digo, pues mi mirada es para mi mujer. Mi mirada es para... Pero hombre, mi mirada es para mi esposa, es la que Dios me ha dado. Y es con la que yo me deleito, y es con la que yo quiero disfrutar eso que tú ves que es normal. Y eso se llama, hermano, santidad. Eso se llama pureza moral. Y José la tenía porque era consciente de la presencia de Dios. Y por eso me gusta esta realidad. Y no es fácil, hermano, en una sociedad donde hoy se nos pone todo en bandeja, donde a nuestros jóvenes a través de Instagram, de Facebook, de otros, se les pone en bandeja. Ahí están, abre Instagram y ahí puedes estar pecando contra Dios. Y ahí es donde tenemos que rogar al Señor que nos dé espíritu de santidad y de pureza en toda nuestra manera de vivir, porque pertenecemos a Dios, somos comprados por medio de la sangre de Jesús para que vivamos en una santa manera de vivir. Y tiene que ser así. Y te van a decir, tú eres un santurrón. Te lo van a decir. Pero prefiero que me lo digan a ver luego matrimonios destrozados y vidas destrozadas por causa, no de esto del otro, por causa del pecado. Porque el que se somete al pecado es esclavo de él. Y es importante, hermanos, hermanas, que hablemos estas cosas entre nosotros. Porque si nuestra generación se está corrompiendo es por causa de esto. Pues si hay que ver, hermano, que nos va a trancar la mañana, nos va a dar la mañana. Pero es que si nos paramos a pensar y vemos el panorama de nuestra sociedad y vemos la televisión y vemos los comentarios tan fáciles que se dan en nuestro diario vivir, pues, ¿qué se diferencia un hijo de Dios de uno que no es? ¿En que vengo a la iglesia? ¿En que llevo la Biblia? ¿O en que verdaderamente soy consciente de la realidad de que he sido comprado por un precio muy alto y que no me pertenezco a mí y que en alguna manera y de todas las maneras Dios quiere que seamos santos como Él es santo? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Puedes ver tu Biblia, puedes recitar versículos, puedes hacer muchas cosas, pero lo invisible lo has perdido de vista.
Y esto tenemos que ser conscientes. Y José vivía en una sociedad muy promiscua, muy decadente como la egipcia, donde la orgía, donde la infidelidad era algo que estaba a la luz del día. Y él decidió mantenerse puro y santo para el Señor. Y notemos, como estaba diciendo, la respuesta de José al pecado. Rehusó, primero rehusó. No hay otro mayor. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra mi Señor? Mientras ella seguía acosándolo, no la escuchaba y procuraba no quedarse a solas con ella. Y esto es muy importante, porque muchas veces pensamos en medio de la tentación, no, yo domino, yo domino, yo domino. No dominas. Si sigues por ahí, si sigues por ese camino, al final la tentación te puede. Y él rehusó. Y tomó la táctica de no quedarse con ella. Y tomó la táctica de no escucharla y de no quedarse a solas con ella. Y ella lo cogió por la ropa, lo asió, dice la palabra de Dios, por la ropa. Y él huyó y salió. Y hizo bien en huir. Porque si te quedas a compadrear con el pecado, al final terminas cayendo. Es verdad que ella luego injustamente lo acusó cuando fue ella la que lo acosó. Como podía ser al contrario, pero ella lo acosó y él salió corriendo, huyó y dejó su ropa y automáticamente ella a gritos llamó a los sirvientes y llamó a los de la casa y a su marido cuando regresó le dijo, mira el criado que has traído, ha intentado abusar de mí, aquí están sus ropas y lo metieron injustamente en la cárcel. Y ya sabemos la historia de lo que pasó. Pero me gusta, en cuarto lugar, su fe y confianza en la soberanía de Dios. ¿Crees que Dios es soberano? ¿Creemos que Dios es soberano? ¿Que Dios está al control de nuestras vidas? No sé qué pensaría Israel y Rosana cuando se tuvieron que marchar para Barcelona. Qué situación, ¿verdad? Y cada uno de nosotros podamos pensar qué situación la que estoy atravesando. Pero es en esas situaciones donde Dios prueba la calidad de nuestra fe, de nuestra confianza en que Él es el Señor de todas las cosas. Él es soberano. Él tiene un propósito para tu vida, para tu familia, para ti. Y a través de toda su vida, José tuvo conciencia de esa realidad, de que Dios tenía un propósito, un lugar para su vida. Y él creía que Dios era suficiente para proveer en medio de sus circunstancias. Cuando luego, posteriormente, tuvo la reunión con sus hermanos, se nota claramente después de que José puso una serie de pruebas para probar la integridad de los hermanos y para descubrir lo que había en sus corazones, porque hubo una gran hambre y tuvieron que venir a Egipto a comprar comida y allí se encontró con ellos. Y sabemos la historia, cómo los probó y cómo en ese proceso llegó a descubrirse delante de sus hermanos, a identificarse delante de ellos y a expresar esa soberanía de Dios. Y entonces le dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí y no os pese haberme vendido, pues para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Tenía claro que Dios en medio de todas aquellas circunstancias tenía un propósito. No perdamos la visión de esa realidad. Estés donde estés, hermana, hermano, de que Dios tiene un propósito para tu vida ahí en medio de tus circunstancias, ahí en medio de tus dificultades, ahí en medio de tu soledad, ahí en medio de tu dolor. Dios te tiene esculpido en la palma de su mano y tiene un propósito precioso para tu vida. Y es cuestión de que dejemos de mirar nuestro ombligo muchas veces, ay, pobre de mí, y miremos al Señor y digamos, Señor, ¿qué quieres tú de esta situación? Enséñame, dame la fuerza en medio de la debilidad, dame tu gracia y úsame para tu gloria y para tu honra, porque Dios quiere usarte. Dios quiere usarte en tu matrimonio, con tus nietos, con tus hijos, para que seas un agente de influencia, para que seas sal en medio de la corrupción, para que seas luz en medio de las tinieblas. ¿Lo creemos, hermanos?
Afiancemos, porque cuando consideramos los personajes de la palabra de Dios, a través de las Escrituras vemos esta realidad. Y vemos que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es mi Dios en la persona de Jesucristo. Él es mi Dios. Me ha escogido por pura gracia para alabanza de su gloria. Y Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Dios tiene para ti, pero muchas veces, hermanos, vivimos al 20, al 10, al 15, y Dios dice, quiero más de ti, tengo más para ti, no te quedes ahí, ve adelante, rompe los prejuicios, rompe las barreras, que quiero usarte y quiero llevarte al 70, al 80, al 90, para que podamos dar fruto, y fruto en abundancia. ¿Lo creemos, hermanos? José tenía claro eso, que Dios tenía un propósito y se lo hizo saber a sus hermanos. Y después de la muerte de Jacob, ellos se preocuparon, se turbaron grandemente, porque ahora que ha muerto nuestro padre, ahora las vamos a pagar todas juntas. Ahora sí que cuando nos encontremos nuevamente con José veremos a ver. Y se turbó, dice la palabra, que se turbó su corazón. Me encanta porque veo en José el Espíritu de Cristo. Lo veo. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener a mucho pueblo con vida, y a mucho pueblo que mantuvo con vida, porque era el mundo de entonces con una sequía y una hambruna tremenda. Y gracias a José, el Señor mantuvo a mucho pueblo, no solamente a la descendencia de José, sino a todo Egipto y a todas las regiones que venían, porque allí había alguien que tenía el espíritu de los dioses y que había organizado y había administrado y había provisión. Y ahí veo el amor de Dios para con sus criaturas, proveyendo a sus necesidades. Ese es nuestro Dios. Hermanos, no tenemos un Dios de pared o un Dios de circunstancia. Es el Dios que tiene todas las cosas en la mano, en su poder. Y nosotros, con humildad, con sencillez de corazón, tenemos que entrar en ese plan de Dios para tu vida, porque ese plan es para ti, es único, para que tú puedas descubrirlo, para que puedas alcanzar esa grandísima y preciosa promesa que Dios ha provisto para nuestras vidas, como familias, como individuos, como iglesia. Gloria a Dios, cuando estamos viendo cómo el Señor se está manifestando poquito a poco. Se está manifestando en medio de nosotros. Y ayer hablábamos los hermanos y me decían, ¿tú qué piensas? Digo, yo pienso que va a venir cosecha, hermano. ¿Te acuerdas, hermano, cuando éramos 120 que nos reuníamos en Constantina? Digo, pues muchos de esos están repartidos por la iglesia, pero se convirtieron en Betesda. Y recuerdo los que organizábamos entonces los retiros y nos íbamos a Constantina y no había más sitio, y aquel salón, ¿te acuerdas, Loli? ¿Te acuerdas, Eva? Hasta la bola. Y me decía, hermano, ¿tú qué piensas? Y digo, yo pienso que va a haber mucha cosecha y el Señor va a proveer un sitio y va a bendecirnos y vamos a ver su gloria y vamos a ver su gracia, porque si nos disponemos como José, vamos a ser agentes de influencia, vamos a ser luz y sal. Ya lo estamos haciendo, pero queremos ver el fruto del trabajo, que te quiero decir en esta mañana que no es en vano, porque es el Señor el que va a añadir a su iglesia los que han de ser salvos. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos? Tenemos que perseverar. En el grupo de trabajo, en el consejo pastoral, estamos con esa visión. Pero no tenéis diferencias, pues no, nos liamos a hablar, nos liamos a compartir. Y a lo mejor llevamos sin vernos y sin hablarnos y coincidimos. Pues yo estoy pensando, pues sí. Y eso es la unidad. Y Dios va a bendecir, hermano, muchas veces a pesar de nosotros. Muchas veces a pesar de nosotros, de nuestra incredulidad, de nuestro duro corazón, Dios nos va a bendecir. Y yo, como estaba diciendo, veo aquí a José con el carácter de Cristo. Un carácter
que se fue forjando a través del proceso de la vida. Y es lo que Dios está haciendo contigo. Pues la vida cristiana no es fácil, hermano. Y no quiere decir esto, como estaba diciendo al principio, Cuando veo esas cosas me digo que esto parece José Luis Moreno y sus muñecos, ¿verdad? Damos gloria a Dios, eso sí, pero esos triunfalismos a mí no me van. Me va el trabajo, el sembrar y confiar en que Dios, en su gracia. Y veo ese carácter en José que se fue forjando, humilde, valiente, compasivo con sus hermanos, perdonador como Cristo perdonó, perdona también. Mirad, no como decía esa realidad, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien, porque en definitiva a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados para que seamos transformados conforme a Jesucristo, a su Hijo. ¿Lo creemos? José al final de su vida y al considerar lo que Dios había hecho con él, se dio cuenta de lo que Dios había hecho para el bienestar de José y su descendencia. Si José no hubiera sido vendido y llevado a Egipto, si no hubiera resistido la tentación, si no hubiera sido echado en la cárcel, si no hubiera conocido al panadero y al copero, si no hubiera interpretado sus sueños, nunca habría conocido a Faraón y interpretara los sueños que tuvo Faraón. Nunca habría sido gobernador y así salvar al mundo y a Israel de aquella hambruna. Como conclusión, hermano, me quedo para concluir con unas palabras clave que he ido diciendo a través de todo el mensaje. Dios estaba con José. Y esas palabras clave son importantes para que nosotros también las tengamos en cuenta. Recordemos cuando interpretó los sueños de Faraón con respecto a aquellas vacas gordas y aquellas vacas flacas. No me voy a detener mucho porque lo sabéis. Aquellas espigas frondosas y aquellas espigas secas porque estaban enjutas y unas se comieron a otras. Y lo sacan de la cárcel cuando el copero recuerda que allí había un joven hebreo que interpretaba sueños. Y por eso yo estoy aquí, el panadero está allí, porque se cumplió lo que aquel joven hebreo, traer a ese joven hebreo. Y lo traen allí ante la presencia de Faraón. Interpreta aquellos sueños y les muestra la abundancia que va a venir, pero la hambruna que está por llegar y que Dios ha decretado y que se va a cumplir. Y Faraón se queda así, mira a sus siervos, mira a sus consejeros y dice, bueno, qué varón como este podemos encontrar mejor en toda la tierra de Egipto, donde mora el Espíritu de Dios. Eso fue lo que marcó la diferencia. Él le dio el plan para que se cumpliera dentro de Egipto, que escogiera a un varón prudente, a un varón sabio, como aquel que nos habla también la parábola de los cimientos, que edificó su casa sobre la roca y vinieron, ya lo sabemos, ¿verdad, hermano? Vinieron las dificultades y la casa estaba fundada sobre la roca y por eso permaneció. Y así José lo hizo saber al rey. Y Faraón hace una búsqueda mental entre sus siervos y consejeros y llega a esa conclusión. ¿Acaso hallaremos a otro hombre? ¿Acaso hallaremos a otra mujer con esa sabiduría, con esa prudencia como nuestra hermana Elena, por ejemplo? Como Dios la ha levantado. Sí, hermana, te honramos en el amor del Señor porque Dios te ha levantado con una sabiduría y una prudencia especial de parte del Señor, como otras hermanas también. Pero en este caso que vamos a asistir a esa investidura, a esa encomendación, queremos dar gracias al Señor por ti y por mujeres como tú dentro de la iglesia del Señor, que están doblando rodillas, que están clamando, que participan con sus versículos, que participan con sus consejos, con sus testimonios y que expresan esa sabiduría
que te edifica el alma, que te hace decir, esto merece la pena. Y cuando Faraón vio a José, entendió que era el hombre adecuado para cumplir con el plan y el propósito de Dios. Pero muy importante, hermano, y con esto termino, José conocía a Dios y no de una forma teórica, por eso se mantuvo firme. Y había varias claves y era su comunión con Dios y su vida de santidad, que le llegó a forjar un carácter y una actitud humilde y perdonadora ante las circunstancias de la vida, reflejando al Señor de señores, reflejando a nuestro Maestro, reflejando a Jesús como el siervo de los siervos. Y todo esto le valió para honrar a Dios. Y Dios honró a José, prosperándolo en todo, porque Él estaba con él. Amén, hermanos. Vamos a inclinar nuestras cabezas un momento. Y no des nada por perdido, hermano, hermana. No. Estoy, hermano, a punto de tirar la toalla, de verdad. No puedo más en esta situación. Si vas ante los pies del Señor, no vas a volver con las manos vacías. José no volvió. Nunca volvió con las manos vacías. Y si nosotros nos acercamos al Señor, y te lo digo con todo el corazón, hermana, hermano, el Señor tiene mucho más para tu vida. Acércate a Él, acercaos a Dios, dice, y Él se acercará a vosotros. No tires la toalla. No pienses, hasta aquí yo creo que ya he llegado. No, ya tengo una edad, hermano, que yo ya para esto no. Dios tiene mucho más para nuestras vidas. Tomemos el desafío, tomemos el reto con responsabilidad delante del Señor. Santifiquemos nuestras vidas delante de Él y dejemos que Él obre en nuestros corazones. Amén. Amén. No perdamos la expectación en nuestro Dios por lo que Él va a hacer. No perdamos esa expectación. José no la perdió hasta el final de su vida, en la esperanza de que cuando él muriera, Dios lo iba a sacar de allí de Egipto y Dios iba a traer gran liberación para su pueblo. No perdamos esa esperanza porque tiene gran galardón. Padre Celestial, gracias, Señor, te damos en esta mañana porque todas estas verdades nos inspiran y nos bendicen. Al igual que tú trabajaste con José y con tantos siervos y siervas tuyas a través de la historia, Señor, tú también puedas trabajar en nuestras vidas. Y sea en el lugar que Dios nos haya colocado, florece, hermana, florece. Sea en el lugar que Dios te haya colocado, florece. Porque no depende de ti, depende de Dios, de su gracia. Y si Él encuentra ese material idóneo, Él va a hacer que tu vida florezca y dé fruto para su gloria y para su honra. Gracias, Señor. Gracias te damos. Estamos expectantes en ti y seguimos clamando que tú tengas misericordia de nuestras vidas, Señor, de nuestros seres queridos, de aquellos que amamos, de aquellos por los cuales te rogamos, de los enfermos, de los necesitados, de los desorientados, de los desesperanzados, Señor, porque hay tanta gente con desesperanza o con una esperanza vana. Señor, que nos use estos instrumentos inútiles, débiles, que nos use, Señor, por tu gracia, Señor, para que seamos agentes de influencia, agentes de salvación para ti. En el nombre de Jesús. Amén.